Gracias de nuevo a toda la gente que nos sigue por las plataformas digitales. Le damos gracias a Dios por los medios de comunicación. By the way, cuando Jesús dijo mayores obras que yo harán, pues nadie puede hacer mayores milagros que Jesús, nadie puede hacer lo que hizo Jesús, pero sí en el alcance evangelístico, gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación, al internet, a YouTube, y tenemos mucho más alcance, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por ello. Y quisiera recordarle, y esto se lo digo con mucha humildad y mucho cariño, la bendición de estar en un lugar donde se traza bien la palabra de verdad, donde podemos descubrir a Cristo en toda la Biblia. Ayer estaba estudiando, y es posible que hagamos una pausa la siguiente semana para hablar de este tema. Estaba estudiando acerca del arca, el arca del pacto. Increíble ver cómo Cristo está detrás de cada cosa en el Antiguo Testamento, y lo que no se nos revela de Cristo en el Antiguo Testamento se nos revela en el Nuevo Testamento, y lo que de Cristo no está en el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento, y los dos armonizan para tener un cuadro completo. Y esto lo digo porque en muchos lugares o algunas iglesias le dan énfasis. Si usted encuentra iglesias conservadoras, sanas, les gusta mucho predicar nada más el Nuevo Testamento. Algunas iglesias de corte arminiano, pentecostal, se basan más en el Antiguo Testamento, y Pablo dijo: me es necesario anunciaros todo el consejo de Dios, y tratamos de tener un balance y siempre predicar libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, esto del arca es maravilloso, se lo voy a compartir la semana que entra, pero nada más le quiero dar una adelantada antes de comenzar. Cuando Dios salva en el arca de Noé, porque hay 3 arcas, 3 arcas: el arca de Noé, el arca de Moisés, donde fue salvado Moisés, y el arca del pacto. Y cuando Dios salva ¿a quién salvó Dios en el arca de Noé? En el primer cataclismo que hubo, ¿a quién salvó? A una familia. Ponga atención, porque estos se llaman tipos y figuras y símbolos, y Dios salva familias, y tú eres el instrumento que Dios va a usar para alcanzar a tu familia. Esto es importantísimo, tu esposa, tus hijos, y luego pues a predicarles a los demás, ¿verdad? Esto es precioso, y ahí está Cristo en todo, en los materiales del arca, hecha de madera y oro, significando la madera, la humanidad de Cristo, el oro, la divinidad. Cosas preciosas, ¿verdad? Preciosas, y gracias a Dios porque podemos interpretar la Biblia de esta manera. Hay diferentes métodos de interpretación, siendo el histórico gramatical el más importante de todos. Hay un método que se llama el alegórico, y en algunas partes de la Biblia se usa el método alegórico de interpretación. El problema es que se ha abusado muchísimo del método alegórico y se van al extremo y empiezan a sacar cosas que ya no están en la Biblia. Entonces vamos a estar tratando siempre de traerles a ustedes lo más que podamos. Le pedimos a Dios que podamos predicar todos los libros de la Biblia. Bueno, abra su Biblia en Romanos 9. Nos encontramos, vimos los 5 primeros versos la semana pasada, y hoy vamos a ver del 6 en adelante, tratando de entender doctrinas tan profundas e importantes como son la doctrina de la elección, la doctrina del preconocimiento de Dios, que Él ya sabe todo desde antes, ¿verdad? La doctrina de la soberanía de Dios. Esto es importantísimo, que Él hace lo que hace por amor a su nombre y su voluntad, y nadie le dice qué tenga que hacer. Él hace lo que hace como quiera, cuando quiera y como quiera. Esto es increíble, ¿verdad? Y atributos de Dios en este pasaje, como la misericordia, su justicia y su santidad. Recuerde que estudiando vimos que capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, muchos comentaristas, gente estudiosa de la Biblia, ven un paréntesis aquí después del capítulo 8 que siguiera su curso natural si nos fuéramos al capítulo 12, pero el Espíritu Santo hace un paréntesis entre capítulos 9, 10 y 11 para hablar del pueblo escogido de Dios, del pueblo de Israel. Y el tema de hoy es Dios, el pueblo escogido de Dios, segunda parte, igual, pero vamos a estar
viendo varios ejemplos que el apóstol Pablo pone del Antiguo Testamento, como son Isaac y Ismael, Jacob y Esaú, Moisés y el faraón. Fíjense nada más. Y la pregunta tan tremenda, ¿por qué? ¿Por qué Dios escoge a Isaac y no a Ismael? ¿Por qué Dios escoge a Jacob y no a Esaú? Todo esto, ¿por qué la Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón? Y todo esto, ¿cómo lo armonizo con no caer en el hipercalvinismo que dice que Dios escogió a unos para salvarse y a otros para condenarse? Que ya lo hemos explicado, que eso se llama hipercalvinismo y que no es así, ¿verdad? También quisiera mencionar y resaltar que algunas iglesias, algunos pastores, y no los estamos criticando, se saltan los capítulos 9, 10 y 11 por lo difíciles que son de poder explicar estas verdades. Entonces vimos la semana pasada la tristeza de Pablo en su corazón por su pueblo judío, ¿sí? El corazón entristecido de Pablo, que si pudiera, dice, se pondría bajo maldición a fin de que su pueblo fuera salvados. En el curso de evangelismo y misiones que estaba dando Dani, estábamos viendo que Pablo tiene un llamado para predicar a los gentiles, pero él aún así aprovechaba los sábados para irse a las sinagogas a predicarle a sus hermanos. Y explicamos que no es, porque hay gente sabatistas, adventistas del séptimo día, judíos mesiánicos que te dicen, ya ves, aquí está la Biblia, que tienes que adorar el sábado. Pablo iba a las sinagogas el sábado. Sí, pero aquí en la Biblia dice cada primer día de la semana, junten las ofrendas. Y en todas partes vemos que después de que Cristo resucita es el primer día de la semana donde se llevan a cabo el partimiento del pan y la oración y la predicación de la palabra. Pero Pablo, para alcanzar a los judíos, incluso circuncidó a Timoteo, fíjese, para poder acercarse a su pueblo judío. Entonces iba los sábados él a predicar a las sinagogas, sabiendo él que fue el rechazo del Mesías, ¿verdad? Lo que hizo que Dios pusiera en la banca al pueblo de Israel. Y sabemos que el pueblo de Israel estaban esperando un Mesías que los librara del yugo político de Roma. Entonces Pablo, ante todas estas cosas, él siente una gran tristeza, pero hoy vamos a ver que los judíos creían que por ser judíos ya tenían la salvación. O sea, creían que por su nacionalidad o su etnicismo ya tenían la salvación por ser el pueblo escogido de Dios. Esa era la creencia, ¿verdad? Vayamos pues a los versos del 6 al 13, en donde Pablo va a responder en estos versos la pregunta: ¿falló Dios? ¿Acaso ha fallado la palabra de Dios? ¿Cómo desechó Dios a Israel? Y así vemos que el apóstol Pablo pasa de la tristeza a explicar el plan perfecto, soberano de Dios, que aunque parezca que los judíos están perdidos, repetimos, lo vamos a ver cuando terminemos el capítulo 11, cumplirá su plan profético para ellos. Y vamos a leer Romanos 9, del 6 al 13 para empezar. Dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no, escuche, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, y aquí viene la clave, la palabra, la frase clave: en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, entre paréntesis, pues no habían aún nacido, antes de que nacieran ya estaba esto establecido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese.
no por las obras, sino por el que llama. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahorita explicamos esa palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Recuerden que Pablo usa este término varias veces. ¿Qué pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Hasta ahí lo dejamos y vamos a comenzar a explicar verso por verso. Dice el verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pues si todos los mexicanos somos mexicanos, mire, qué increíble Pablo hasta dónde llega, ¿eh? Y aquí dice, Pablo comienza diciendo que la palabra de Dios, las promesas que Dios le hizo a los padres de Israel, no son para toda la nación de Israel. No son para toda la nación de Israel. Hay dos Israeles, hay dos clases de judíos. Los que nacieron como hebreos, y aquí quiero que haga la analogía a la gente que dice, pues mi papá es pastor, soy cristiano, nací en casa cristiana, soy cristiano. Y aquí dice Pablo, no los que nacieron en Israel son israelitas, ¿verdad? Y entonces los que son verdaderamente judíos son los de la promesa, dice Pablo. Dele vuelta a Romanos 2:28, por favor, porque varias veces lo ha afirmado y mencionado él. Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Qué increíble. Gálatas 3:7. Gálatas 3:7, por favor. Aquí lo dice de otra manera, la misma verdad. Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Entonces, ¿son los hijos de Abraham los que nacieron en Israel o los que son de fe? Que están en la promesa, ¿verdad? Esto es importante. Fíjese lo que dice un comentario, esto es increíble. Uno puede tener toda la sangre de Abraham en las venas, pero si la fe de Abraham no está en tu corazón, no te sirve. Así es, no te sirve. Entonces, no era correcto que los judíos creyeran que porque eran ellos el pueblo de Israel ya eran salvos. O sea, la conclusión es esta: la elección de Dios no depende del linaje físico. ¿Me está oyendo? Y aquí Pablo va a usar dos ejemplos preciosos. Ponga mucha atención, va a usar a Isaac y a Ismael, y va a usar a Jacob y a Esaú con estos dos ejemplos. Romanos 9, regresamos y vamos a ver versos 7 al 9. Versos 7 al 9 de Romanos 9. Dice así: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Aquí está la frase. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, ¿verdad? Usted se acuerda que Abraham tuvo dos descendientes o dos hijos, pero Ismael no era el hijo de la promesa, ese no es el que le había prometido el Señor. ¿Qué pasó? Sarita y Abraham se adelantaron, ¿verdad? Igual que los seres humanos hacemos, en lugar de esperar en Dios, nos adelantamos y le queremos ayudar o decimos vamos a hacer esto por nuestra cuenta, y nace Ismael, del cual, esto es increíble, por ahí tengo una conferencia que se llama El conflicto árabe-israelí. Aquí está el origen de todo.
Cuando nace Ismael, de ahí nacen los árabes. Por cierto, quiero mencionar algo muy importante porque se han caído en distorsiones extremos y no caigamos ahí nunca, hermano. Ahí es donde tenemos el balance. He oído gente cristiana que dice: los enemigos de la cruz, los árabes, los musulmanes. Espérame, cálmate. O sea, aquí dice que de ellos también Dios iba a ser una nación grande. Y yo conozco gente árabe maravillosa. Una cosa es el extremismo yihadista de la gente. Yo no sé si ustedes saben que la mitad del Corán, fíjense bien, la mitad del Corán habla de paz y la otra mitad habla de matar a los infieles. Y por eso tiene usted esta división y estos términos del yihad y los extremos, los terroristas extremistas, ¿verdad? De hecho, es increíble que ellos usen el degollamiento. Fíjense la analogía, porque escuchando una conferencia de Armando, va a aparecer alguien que se llama el Mahdi, que es el equivalente al anticristo, y usted sabe que los extremistas terroristas musulmanes degollan. Entonces usted encuentra al final de la Biblia que también va a haber degollamiento durante la gran tribulación, ¿verdad? Todas estas cosas son increíbles. Entonces aquí usa en primer lugar el ejemplo de Isaac e Ismael, ¿verdad? Y dice que la promesa fue para la descendencia de Isaac, no de Ismael. En Isaac te será llamada descendencia. Véngase a Génesis 17 para ver esta verdad. Génesis 17 del 19 al 21. Génesis 17. Qué increíble es unir la Biblia en todas sus partes y nunca termina uno. Génesis 17 del 19 al 21. Mire lo que está diciendo el Señor. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, Yitzhak. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. Confirmaré mi pacto con él, no con Ismael. Es la soberanía de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, que de ahí vienen los árabes, también te he oído, he aquí que le bendeciré, le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Verso 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, otra vez Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene, ¿verdad? Vas a tener 2 hijos, pero la bendición va a venir a través de Isaac. Génesis 21:12. Ahí cerquita, para que no me diga, un día me dijo una hermana, es que nos manda desde Génesis hasta Corintios y de Corintios otra vez ahí está cerquita ya, para que no se queje. Imagínense yo durante la semana viendo cómo le hago para ponérselo cerquita. Génesis 21:12. Hablando aquí acerca de Ismael, mire lo que dice. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac, ahí está otra vez, te será llamada descendencia. Dios eligió a Isaac. Ay, pobrecito de Ismael, hermano, ¿por qué? ¿Quiénes somos? Perdóneme, para decirle a Dios cómo le haga. Y ahorita se los voy a demostrar que tanto Isaac, Ismael, Jacob era más engañador que Esaú. Nadie se merecía nada. No es por nosotros, es la misericordia de Dios, hermano. Increíble. Soberano, conforme al consejo de su voluntad, Él elige que a través de Isaac venga la bendición, ¿verdad? Entonces el propósito de Dios no depende del linaje físico. Ahí mismo, Génesis 25, adelántese. La oración, versos 21 y 22. Génesis 25, versos 21 y 22. Y oró Isaac a Jacob por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová,
y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. ¿Qué hijos? ¿Ah? ¿Ah? Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Esto es increíble, hermano, porque alguien rebatió que con lo de Isaac e Ismael, pues claro que valía más Isaac porque era hijo de Sara, e Ismael no era hijo de Sara, era hijo de ¿quién? Pues aquí la mamá es de los dos, Rebeca. Rebeca e Isaac, los dos son los papás, Rebeca e Isaac son los papás de Jacobo y Esaú. Y ahí venían, gemelos los dos, ahí venían. Y es donde Dios dice, el mayor servirá al menor, cuando era tiempo que la primogenitura le correspondía al mayor. Y todo lo que Dios de una forma maestra planea, que vende su primogenitura por un plato de lentejas, todas estas cosas, ¿verdad? Increíble esta historia de Esaú y de Jacob. Entonces Pablo dice que la elección de Jacob en vez de Esaú la toma Dios. El mayor servirá al menor. El nombre Jacob, apúntelo, significa ¿qué? Suplantador. ¿Ah? Suplantador. Dios es soberano. Dios es soberano. Tanto, escúchelo, tanto Jacob como Esaú, los dos son inmerecedores. Para que no empiece con que ¿por qué él sí, por qué él no? Los dos son inmerecedores. La respuesta es la misericordia de Dios. Él lo dice, tendré misericordia del que quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, ¿verdad? Y viene un término, regresamos a Romanos 9, viene un término fuerte, y esto es importante que lo sepamos cuando estudiamos hermenéutica, los diferentes tipos de lenguaje, los modismos hebreos, este es un modismo hebreo, y en muchas ocasiones la Biblia que fue traducida de los textos originales del hebreo, del arameo y del griego, la Septuaginta, a los idiomas español y a todos los idiomas, a veces no se encuentra la palabra exacta. Por ejemplo, dice fíjese qué cosa tan dura, no te acostarás con perro. ¿Qué oye usted? Y no está hablando del animal, ¿eh? Y entonces, por eso es tan importante el estudio profundo de las palabras en griego y en hebreo. Y aquí dice en Romanos 9 un término muy fuerte: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y por ahí en los evangelios dice Cristo, el que no aborrece a madre y a padre y no me sigue no es digno de seguir. Y no está diciendo, y esto es muy fácil de entenderlo porque la escritura no puede estar en contradicción con la misma escritura. Por todos lados usted ve que Dios le dice al esposo que ame a su esposa sacrificialmente, que la familia, que sea el proveedor, que sea el defensor. Entonces no puede haber esta contradicción. Esto de aborrecer, este modismo hebreo quiere decir que tenemos que tener en primer lugar, en nuestra prioridad, a Dios, a Cristo como el centro de nuestra vida, en medio de nuestra familia. Tenemos un familiar que le dijeron ese verso del que no aborrece, dejó su esposa, dejó sus hijos, vendió su casa y los abandonó. Y obviamente con la anuencia del líder que usó y aprovechó este pasaje para decirle, pues sí, vente, danos todo, danos tu casa, danos todo y deja a tu esposa y tus hijos y Dios se va a hacer cargo de ello. Y no es así. Entonces no está diciendo, como lo entendemos literalmente, está diciendo, ¿verdad?, que primero fue Jacob y después Esaú, ¿verdad? Es un modismo hebreo para entender que nadie merece la misericordia de Dios. Nadie merece la misericordia de Dios. ¿Ustedes saben quién fue Charles Spurgeon? Le llaman el príncipe de los predicadores, un predicador famosísimo, no recuerdo de qué siglo, 1800, no estoy seguro. Y le preguntaron, ¿pero cómo pudo Dios aborrecer a Esaú? Fíjese, le preguntaron eso. ¿Cómo pudo Dios aborrecer a Esaú? Y él dijo, no tengo problema con eso, con lo que tengo problema es cómo pudo haber escogido a Jacob. Fíjese,
Qué increíble, ¿verdad? Al suplantador. Génesis 25, 23, de vuelta. Génesis 25, 23. Es mi único problema con este micrófono, que no tengo mis dos manos libres y yo me expreso y hablo. Génesis 25, 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, obviamente Jacob y Esaú, y 2 pueblos serán divididos en tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahí está. Ahora, véngase para que vea increíble la Biblia, 1000 años después, o un poco más, Malaquías, antes de Mateo. Pregunta de seminario, de seminario serio. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? No me lo conteste, ahí se la dejo de tarea. Malaquías 1:2. Mire, Malaquías 1:2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Con todo lo que le hizo el pueblo de Israel durante toda la historia, los siguió amando, ¿verdad? Increíble, los siguió amando. Dios continúa con todas las promesas, a pesar de las fallas de Abraham, a pesar de las fallas de David, a pesar de las fallas de Jacob, a pesar de las fallas de Salomón. Los continúa amando por siempre, ¿verdad? Y la respuesta es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por ser Israel? ¿Por qué? No por nada que hubieran hecho. Aquí lo que vemos es la fidelidad de Dios. Alguien me preguntó acerca del llamado de Dios, ahora que demos el curso de liderazgo. ¿Sabe por qué el llamado de Dios en la vida de alguien es tan importante y va a continuar? Por fidelidad a su propio nombre y a su carácter, no por lo que haga la persona. De hecho, ahora que veamos lo del arca, es primero la persona y después su obra. En el arca está primero Cristo y luego lo que Él hizo. Y aquí hay una enseñanza grandísima. A Dios le importa lo que eres más que lo que haces. Échese ese trompo a la uña. Lo que eres más que lo que haces. Esto es importante, ¿eh? Entonces aquí vemos la fidelidad de Dios, la elección de Dios. Aquí se lo resumo: la elección de Dios no tiene que ver con el objeto que elige. ¿Me oyó? La elección de Dios no tiene que ver: ¡ay, Francisco Méndez, qué bonitas pestañas tienes, te elijo! No. Sino con Él mismo, con eso tiene que ver. Hubiera puesto un ejemplo de alguien más guapillo ahorita, ¿verdad? Con Él mismo, por amor a mí mismo, dice en muchas ocasiones, por amor de mi nombre. Por eso, esa es la fidelidad de Dios. Jacob fue infiel, se volcó a los ídolos y Dios no lo olvidó. Él así lo eligió y Él así lo decidió. Y viene la pregunta en Romanos 9, otra vez, Romanos 9, verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Y aquí viene el tercer ejemplo, que nos vamos a meter ahorita en eso. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermanos, es impensable que un Dios santo pueda cometer una injusticia. Es la gracia de Dios. ¿Por qué Dios escoge a Isaac y no a Ismael? ¿Por qué Dios escoge a Jacob y no a Esaú? ¿Por qué Dios escoge a Moisés y no a Faraón? Tal vez no se lo puede explicar al 100%, pero lo importante aquí, ¿sabe qué es? Lo escogió a usted y me escogió a mí. Y dilo: me escogiste a mí, tuviste misericordia de mí. Esto es lo importante. Y recibe ese amor y entrégale tu vida. En lugar de estar diciendo: ¿y por qué aquel? Pues para mí ese era mejor. Pues no, este no. Te escogió a ti. Burro, ya. Ya. Ahí sí pregúntate: ¿por qué a mí? Increíble. Saben que los quiero. Recibe su amor, entrégale. Imagínense yo se los he dicho aquí, se lo decía yo, ¿con quién estaba yo platicando?
Alguien me preguntó, estábamos hablando ahorita también en la clase de lo que Dios hace a través de la vida de una persona. Si mis amigos de allá del parque, cuando yo tiraba piedras a los coches y a los vidrios, y era una cosa tremenda, si me vieran ahorita predicando dirían, está planeando algo ese canijo para llevárselos al baile. Nadie creería. Y mire, aquí estoy predicando la palabra de Dios, no por mí, por Él. Y amén. Así es. Dios escoge, Dios llama y nosotros respondemos. Dios escoge, Dios llama y nosotros respondemos. Me has escogido para mostrar tu misericordia y fidelidad. Y ahorita decía ahí Dani, ¿qué impacto vas a tener en tu vida una vez que entre Jesús a tu vida? Tú te conviertes en luz para los demás, en un impacto tremendo de alcanzar gente, tu vecindario, tu familia, para que el día que estemos aquí, el día del funeral tuyo o mío, del que sea, ¿qué herencia dejó? Y pase la gente a decir, él me enseñó la Biblia, como cuando estuvimos en el funeral de mi hermano Guillermo Medina, todos diciendo, nos enseñó la Biblia. Tenía un reloj mi hermano Guillermo Medina, pero lo voy a hacer de puro oro. Y yo le decía, ay, qué bonito reloj. Y ahí me dice una de sus hijas, increíble, en este época en donde vemos cómo se pelea la gente, dice, ahí está su reloj y nadie lo pide. Les enseñó la Biblia a todos. Y nos escogió a nosotros, ¿verdad? Ok, versos 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y aquí viene, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice, y aquí ya nos pasa a este ejemplo, a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Vean nada más, qué cosa más tremenda, hermano. El plan de Dios no fue bendecir al Israel físico, el plan de Dios fue bendecir al Israel espiritual. Su propósito no fue bendecir a Isaac, su propósito fue bendecir a la nación de Israel por medio de Isaac. Su propósito no fue bendecir a Jacob, sino a la nación de Israel a través de Jacob. Dios es justo, hermano, aunque no entendamos muchas cosas. En algunos funerales me han preguntado, pregunta difícil, hermano, y pastor, ¿y dónde está mi tío? Yo estoy preocupada, ¿sabes qué? Descansa en la justicia de Dios. A mí no me preguntes, ¿para qué quieres mi respuesta? Descansa en la justicia perfecta de Dios, Él sabrá, y nadie hay más justo que Él, así es que está en mejores manos que en las mías. Entonces, en eso descansa, ¿verdad? Es increíble. Dios es justo, aunque no entendamos muchas cosas. Dios escogió a Isaac por sobre Ismael y escogió a Jacob por sobre Esaú. Dios es justo al ejercer su misericordia. Hay un chiste de una mujer que le toman una fotografía y le dice al fotógrafo, no me hizo mucha justicia esta fotografía. Fíjese nada más, no me hizo mucha justicia esta fotografía. Y le dice, el fotógrafo le dijo, pues si no necesita justicia, lo que necesita es misericordia. Órale. Jefe el fotógrafo, pues ¿cómo quiere salir? Pues es la que es usted ahí. Y citando Pablo a Éxodo, increíble, ustedes se acuerdan lo que pasa, fabrican un becerro de oro y entonces le dice Dios a Moisés, déjame que, fíjense, Dios diciéndole a Moisés, espérate, deja que se encienda mira en contra de ellos y los consuma y haré de ti una nación grande, no los necesitas. Y el Moisés intercede por ellos, suplica por ellos y mire lo que pasa. Éxodo 33, 19. Creo que ya lo hemos visto, la importancia de tener un justo en la familia. Éxodo 33, 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro
y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Por todos lados la soberanía de Dios, hermano, y su misericordia, ¿verdad? Dios les extendió misericordia. Todos ellos deberían haber sido fulminados, y les extendió misericordia. ¿Qué hicieron para merecerla? Nada, traicionarlo, fabricar becerros de oro y no sé cuánta cosa. Fue la misericordia de Dios, es la misericordia de Dios la que nos hace estar donde estamos, hermano. Romanos 9 otra vez, por favor. Verso 16, no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Este término de correr es un término de atletismo que usa Pablo en la Biblia en diferentes lugares. Véngase a 1 Corintios 9. Pablo usó en 2 o 3 ocasiones los Juegos Olímpicos para ilustrar diferentes cosas. 1 Corintios 9, 24 dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, hablando de la carrera y de la vida cristiana que tenemos de aquí hasta que el Señor nos lleve. Hay que saber correr con sabiduría, hay que saber vivir, hay que saber impactarla, que una actitud bíblica, cristocéntrica, esté dentro de nosotros para cada área de nuestra vida, para que entonces el impacto sea mayor. Ahí mismo, verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Gálatas 2:2. Pablo: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ahí mismo el libro de Gálatas, que ya sabemos que estaba siendo infectado, invadido por falsos maestros que decían: sí, la gracia de Dios, pero circuncídate, no comas camarón, el sábado tienes que adorar, y todas estas cosas. Mire lo que dice Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien, le dice Pablo a los Gálatas. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Todo esto es 100% misericordia. Repito, no es cuestión de nosotros, hermano. No se le da al que obra. La misericordia de Dios nos las da por voluntad propia. Así. Isaac nunca le va a poder decir a Dios: yo fui mejor que Ismael. Nunca. Jacob nunca le va a poder decir: fui mejor que Esaú. Dios le va a decir a Jacob: eras más engañador que él, pero tuve misericordia y por eso estás aquí. Es Dios quien extiende su mano. Todo lo que tenemos es la misericordia de Dios. Y entonces Pablo pasa a explicar cómo Dios escogió a Isaac y a Jacob, y por su compasión y misericordia, no debido a que hicieran algo. Verso 17, seguimos. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahí le tengo preguntas muy fuertes, hermano. Muy fuertes, y quiero ver cómo el signo de interrogación aparece arriba de su cabeza, o el humo, no sé. ¿Enseña la Biblia que Dios endurece el corazón del faraón? No tenga miedo. ¿Y enseña la Biblia que Faraón endureció su corazón? Vamos a verlo. Algunos pasajes. Éxodo 4:21. Primero, para ver que Dios endurece el corazón de Faraón. Éxodo, por favor. En Éxodo están todos. Éxodo 4 y verso 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Éxodo 7:3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas.
Estos dos pasajes dicen que Dios endurece el corazón de Faraón. Ahora vamos a ver pasajes donde dice que el Faraón endurece su corazón. Éxodo 5:2. Y Faraón respondió, fíjense la arrogancia, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vean la actitud para poder contestar esa respuesta de quién es el que endureció el corazón de Faraón. Vean la actitud del Faraón. Éxodo 7, 13 y 14. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Éxodo 7:22, ahí mismo. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Le estoy dando lo que siempre hacemos, hermano. Cuando enseñamos allá abajo pasajes de escatología, los pasajes más difíciles, fíjense qué bendición. Somos responsables de enseñarle las diferentes posiciones que hay. No somos ventajistas ni decimos esto nada más. Yo le presento las diferentes posiciones que hay. En algunas ocasiones hay pasajes que se llaman en la teología pasajes grises, donde en 400, 500 años todavía no llegan a un acuerdo, porque es nuestra finitud mental la que no nos hace entender todo. No es que la Biblia tenga fallas, no podemos entender todo absolutamente. Y aquí les estoy mostrando las dos partes, de que Dios endurece el corazón de Faraón y de que dice la Biblia que Faraón endurece su corazón. Y ahorita vamos a llegar a una conclusión. Éxodo 8:19, siguiendo con que Faraón es el que endurece su corazón. Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Fíjese lo que le dicen su propia gente, esto es de Dios. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y así me puedo seguir, hermano, así me puedo seguir. Éxodo 9:34, uno último. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. ¿Quién endureció? Ahí le va la segunda pregunta. ¿El corazón de Faraón, Dios o él mismo? Y ahí truenas el examen, piénsele. Ahí le va la respuesta. ¿La quiere saber? Dios endureció el corazón de Faraón como consecuencia de la intención del Faraón de no querer dejar ir a su pueblo, como consecuencia del mismo Faraón endurecer su corazón. ¿Se lo repito? ¿Otra vez? Dios endurece el corazón de Faraón porque el Faraón ya había endurecido su corazón y no quería dejar ir al pueblo. Y ahorita se lo pongo y se lo demuestro con la Biblia. Dios endurece a las personas que primeramente se endurecen y se rebelan, que ellos mismos se endurezcan. ¿Se acuerda que dice en Hebreos, cuando hieres oí su voz, no endurezcas tu corazón? Dios castiga la rebelión obstinada, se lo demuestro, Romanos 1. Romanos 1, esto es increíble, increíble, hermano. Los deja ya a su mente a que ya se pierdan, ya cuando ellos decidieron y ejercieron su voluntad. Mire lo que dice Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versos 26 al 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque Él es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El Faraón no aprobó tener en cuenta a Dios, ¿verdad? Se lo demuestro otra vez. Moisés le dije a Faraón, deje ir a mi pueblo. Imagínese el Faraón,
Pues estos son los que hacen los ladrillos, la pizca, no, se me va la mano de obra, ningún egipcio la va a querer hacer. Y entonces él decide que no, ¿verdad? O él decide que no. Otra obstinación, las plagas. Después de varias plagas, Faraón, cuando actuaba para quitar la plaga, ya después les decía, no lo dejo ir. En varias ocasiones le dijo, ora a tu Dios para que me quite esta plaga y los dejo ir, fíjate. Ora a tu Dios para que me quite esta plaga y los dejo ir. Y una vez que le quitaba la plaga, ya no te dejo ir. Ahí están las evidencias, hermano. Ahí están las evidencias, ¿verdad? Y usted sabe las plagas, la sangre, las ranas, ahí en Éxodo 7:15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón, no los escuchó. Los piojos, las moscas. Hasta esta plaga, Faraón le dice a Moisés, os dejaré ir para que ofrezcas sacrificios a Jehová, ora por mí. Moisés oró y Jehová quitó la plaga, y el verso 32 dice, Faraón endureció su corazón y no los dejó. Y viene la séptima plaga, el granizo, y así nos podemos ir por todas las plagas hasta la muerte de los primogénitos. Como todos sabemos, aquí en Éxodo 12 es instituida la Pascua. Hablaremos cuando hablemos de el arca un poquito de esto, ¿verdad? El significado tan profundo de la Pascua. El faraón ya había decidido estar en contra de Jehová y de su pueblo, hermano. Esa es la realidad. Ya había decidido estar en contra de Jehová y de su pueblo. Y Dios podría destruir a estas personas en un instante, pero los deja que vivan en su obstinación. Y dice la Biblia, ahí en el verso 17, regresamos para cerrar en Romanos 9. Fíjese el propósito tan increíble. Aquí está el propósito, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué enseñanza sacamos, hermano? Cuidado con endurecerse. Dígale al Señor cuando oremos, ahorita que estamos orando, Señor, siempre quiero tener un corazón suave para ti, no endurecido. Dios sabe por qué hace estas cosas y el pueblo judío salió gracias a todo esto. Y ustedes saben la historia, ahí va todavía Faraón a perseguirlos. Y Dios le prepara el mar rojo, lo abre y quedan todos ahí destruidos, ¿verdad? En el mar rojo. Y hasta la fecha se sigue contando eso cada que se celebra la Pascua. Las grandes señales del Señor para liberar a su pueblo Israel, ¿verdad? Esto es increíble. Le pido que cierre sus ojos un momento. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque ¿acaso el vaso de barro le puede decir al alfarero cómo lo haga, Señor? Y tú tuviste misericordia de nosotros, Señor. ¿Quiénes somos para cuestionarte, Señor? Tu sabiduría, tu soberanía, tu poder, Señor, tu justicia, tu santidad. Gracias. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros, Señor. Gracias por habernos alcanzado, Señor, y llegado a nuestras vidas para formar a Cristo en nosotros, Señor. Y todas estas cosas, como dice tu palabra, fueron escritas para nuestra enseñanza, para que vivamos de acuerdo a ese ejemplo, Señor. Gracias, Señor, porque solo en ti hay salvación, en tu Hijo Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el Hijo de Dios, en Jesús, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos por Jesucristo, por tu Espíritu Santo, Señor, que mora dentro de nosotros y nos guía, nos redarguye, nos bendice, Señor, y da testimonio de ti, Señor. Gracias por tu palabra hermosa, Señor, que a través de ella te revela, Señor, y sabemos y conocemos tu corazón y tu carácter, Señor. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.